Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Espero muy bien. Ya en ciertas ocasiones he comentado cuál ha sido mi primer acercamiento hacia esta obra. Fue cuando me compré este mini libro, podemos llamarle, esta versión resumida de la historia Orgullo y Prejuicio cuando estaba aprendiendo inglés o aprendiendo a dominar el idioma inglés. Este libro, aunque bastante corto, te resume bastante bien las situaciones, personajes y obra de la cual estamos hablando, y aunque por supuesto le hace falta muchos detalles, créanme que entienden bastante bien de qué se trata cuando lo hayan terminado de leer. Después me hicieron saber que ya existía como tal una película muy bien hecha, por supuesto, una de las que se considera las mejores adaptaciones de un libro jamás hechas, de la cual pues tenemos muchos un punto de partido hacia esta historia. Así que ya solo faltaba, en resumidas situaciones, leer la obra completa, la visión completa que nos ha dejado Jane Austen, y cosa que sucedió esta semana. Así que el día de hoy les estaré compartiendo qué me quedó de leer la versión completa de Orgullo y Prejuicio. Ok, como entiendo que muchos de nosotros ya tenemos cierta referencia a esta historia, me parece muy importante iniciar este video hablando de ciertas características o ciertos eventos que envuelven a esta novela para entender totalmente el contexto y el movimiento que genera este libro, que aún está presente después de 200 años de su publicación. Este libro se publicó por primera vez en Inglaterra en 1803, en una época donde las mujeres, entiendo, no están como que muy acostumbradas todavía a publicarse como escritoras. Por ende, la escritora, por un poco presión de su familia, por el qué dirán o por la situación que se estaba viviendo, decide lanzar este libro simplemente firmado como una dama, y debido al auge o a la buena aceptación de su público fue entonces donde se supo que Jane Austen era la escritora que le daba vida a esta historia, y del cual pues tendría una popularidad que trasciende incluso hacia nuestros días. Esta época o este inicio del siglo XIX, por supuesto, se dan varias características que hoy en día no son muy aceptadas como tal. Era el auge de las monarquías y parecía ser que lo único que le preocupaba directamente a la sociedad era obtener un título de nobleza, y se gastaba absolutamente todo su tiempo libre para buscar cómo mejorar su condición y pertenecer a la nobleza misma. Bastará con ver un poco a los personajes que envuelven o arropan a este personaje principal para darnos cuenta también que no era el mejor panorama para ser una mujer, ya que en esta época pareciera ser que lo único que podría asegurarte un buen porvenir o la ruina total era pues conseguir un buen marido. La madre y las hermanas de nuestro protagonista se van a pasar absolutamente todo el tiempo libre pensando, ideando formas o buscando un buen partido o un buen marido para casarse. Esto naturalmente es algo que definitivamente no estaba en la cabeza de nuestra escritora, y por ende pues entiendo que buscó hablar de alguna manera, y un punto de partida de ese punto de vista puede ser esta obra que inicia una conversación de que algo, por supuesto, era muy importante de cambiarlo. Elizabeth Bennet, quien va a ser la protagonista de esta historia, es un personaje bastante complejo, podemos decir, ya que es un personaje que priorizaba su felicidad versus el comportamiento social o qué pensaba la sociedad de ella, ya que ella por supuesto socializaba con ciertas personas, pero siempre parecía no interesarse directamente en qué pensaban las demás personas de ella o por agradar de cierta manera en todas estas reuniones a sus semejantes. Ella invertía muchísimo tiempo en sí misma, en decir, en lectura o en hacer cosas que a ella le parecían bastante buenas, cosa que pues hoy en día pues muchos de nosotros hacemos, y no se preocupaba mucho pues por agradar a todos aquellos quienes le rodeaban, a excepción de los más importantes. Por ende, el hecho de conseguir un marido como que le daba un poco igual, y que simplemente decía que si no conseguía un marido en el cual pues pudiera sentirse feliz y compartir con él muchas cosas, pues prácticamente preferiría no
tenerlo. Por supuesto, estas conclusiones no son directamente algo que se te arrojen a la cara así pues simplemente porque sí, sino que es pues parte de una historia o parte de lo que muchos de nosotros concluimos hoy en día que disfrutamos de esta obra. Es una historia romántica, una historia que envuelve a ciertos personajes muy memorables y también es parte de su fama. El día que nuestro protagonista conoce al personaje de Fitzwilliam Darcy, pues bienvenido Mr. Darcy a esta conversación, es para decir unas barbaridades acerca del aspecto físico de Elizabeth y por supuesto esta Elizabeth no queda nada bien con este comentario y empiezas pues a odiarlo. Esta historia no es de las típicas que por ciertas casualidades los protagonistas se juntan en algún punto, se ven, descubren ciertas aptitudes el uno con el otro y por ende terminan enamorándose de cierta forma, sino que es que todo lo contrario, que empieza con una fricción bastante grande, ya que después de este evento Elizabeth empieza como una especie de campaña a hablar bastante de lo que es Mr. Darcy y a convencerse de cierta manera que este es un hombre maleducado, malhumorado, que no vale para nada y pues inserte aquí todo lo malo que pues pueda parecer un hombre. Por supuesto, al hecho de, como les digo, del modo de pensar de este personaje, que se cree que primero que nada es muy inteligente, segundo que sabe calificar bastante bien a las personas, el hecho de observar y no decir mucho te da como que esa libertad de ver varias perspectivas del aspecto y por supuesto empezar a catalogar de cierta manera a las personas y pues ella insistía en que Mr. Darcy, si no era lo peor de este mundo, pues andaba bastante cerca. Esto pues llega a hacerse de cierta manera ya un hábito, podemos decir, o sea, se exagera un poco en la novela en causarnos esta situación y por ende llega también un personaje a reforzar como tal esta historia y esto va a ser la lacra de Wickham. Wickham es un personaje que anteriormente conoció a Mr. Darcy y ahora se dedica también a hacerle una campaña negra para desprestigiarlo de algún punto en ciertos aspectos, pero por supuesto todo va a cambiar, todo va a tener un punto de quiebre al momento que Elizabeth se da cuenta que todo aquello que creó, toda aquella campaña que estaba viendo para pues sí misma no es más que una farsa. Se da cuenta de que todo aquello que pudo haber nublado o tachado de malo a Mr. Darcy, primero que nada es falso y segundo de ello abundan ciertas características en su forma de ser, en su forma de tratar con otra gente que podría convertirse en una de las cualidades que ella busca en una pareja y por ende convertirse en posiblemente, vamos a dejarlo ahí, en algo más. A este libro yo le doy una calificación de 8. Tengo que explicarme un poco porque en las calificaciones que doy es de 1 a 10 y este libro realmente se perfilaba para colocarse un 10 ya pues muy derivado a eso como tal. No es una calificación que estén extensas a que no cambie con el tiempo, pues espero yo poder avisarles directamente cuando le cambie la perspectiva, pero el hecho de que la historia que tiene no llegó a mí totalmente, digamos, nula con pensamientos y demás, sino que ya había leído este pequeño libro, aparte ya había visto la película y me había creado con lo que había visto un personaje prácticamente perfecto, un personaje que no tenía, digamos, cualidades malas y por ende podíamos tenerlo como totalmente un ejemplo a seguir directamente. No me malinterpreten, tiene muchos aspectos este personaje que son realmente admirables y por ende pues podemos como que sacarlo un poco de la ficción y tener ciertas costumbres. Algo que me gusta mucho es pues que hagas con tu tiempo lo que a ti te parezca bien. Eso pues es un mensaje que a mí pues me voló la cabeza, pero tiene otros aspectos. El personaje como tal a mí me causa un poco de conflicto. Mencionar las cualidades que tiene este libro con respecto a la manera que está escrita. Naturalmente esto es una masterclass de escritura o cómo escribir un libro. No lo he leído en inglés totalmente porque esto pues está traducido al español y aún siendo traducida, créanme que la situación o la elegancia que muestra este libro pues aún así es compatible
y pues no me puedo imaginar leyéndolo totalmente en inglés, que debe ser pues otro tipo de maravilla. Hay muchas razones por las cuales yo recomendaría leer este libro, y empezamos por supuesto con las más light o las más digeribles. ¿Quién podría ser pues si quieres una historia romántica? El tiempo donde se escribió esta novela estaban muy lejos de saber que iban a haber ciertos clichés en la literatura que se compartían en varias culturas y que hoy en día pues parecen un poco aburrirnos. Tiene ciertos clichés, no les voy a mentir, o bastantes, pero el hecho de que es una historia ya de bastante tiempo te puede dar algunos puntos que no conocías y que hacen esta historia, créame, bastante interesante. Así que si te gusta el romance y quieres ver esta historia, créame que es una gran historia de romance que tiene varios giros de tuerca por ahí que pues mínimo te entretienen muchísimo. La otra forma de leerlo podría ser tal vez un público que le interese ver cómo se veía la Inglaterra de inicio del siglo XIX con esto de las monarquías, reyes, cómo se trataban, cómo hablaban, cómo se dirigían el uno al otro, cómo tenías que respetar ciertas jerarquías. Y por último, pues como me he dado tiempo de mencionar en este libro, en este video, perdón, hay muchas cosas buenas que se pueden tachar a este libro, que se pueden sacar. Creo que pues es parte de una conversación que se tenía que dar, hecho de una forma muy elegante, o de la forma más elegante posible, y que si quieren pues empezar a diseccionar, como yo lo hice de cierta manera en este video, las razones, el contexto, el ambiente, lo que cambió, por qué sigue vigente, por qué seguimos hablando de él, pues bienvenido también. Y pues tú llegarás por supuesto a tus propias conclusiones, a tus propios puntos de vista, que por supuesto no pasa nada si son un tanto diferentes al mío. Así que te invito a comentar en la parte de abajo qué te pareció, qué calificación le das, te gusta la escritora, has leído más de ella, seguiremos con Jane Austen. Así que de mi parte ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarme hasta acá y será hasta una próxima ocasión. Bye.